Para nadie es un secreto que hay algunos temas que como adultos debemos saber que no podemos tratar con los niños. Sí. Y es importante conocer cómo puede afectar a nuestros pequeños cuando lo hacemos. Atención. Bueno, Hildamar La Chica está con nosotros. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Qué bueno tenerte para además aclarar tantas preguntas que estoy seguro que tenemos y que además son preguntas que debemos evitar a nuestros pequeños. Pero quizás la pregunta es el por qué debemos evitar hacerle cierto tipo de preguntas a los más pequeños de la casa. Buenos días. Hola, ¿cuánto tiempo tengo? Porque necesito una locución presidencial. Bueno, vamos a ir al grano, dándole. entonces. ¿Cuáles son esos temas o preguntas que como experta psicóloga que eres, no debemos tocar con los más pequeñitos? Muy bien. ¿Y qué edades son? Ok, bueno, realmente voy a mencionar las que están como más común y que representan un motivo de consulta, ¿no? Una de ellas es cuando ponemos a los niños a preguntar a quién quieres más, a papá o a mamá, por ejemplo. Entonces lo pones a establecer lealtades y esto no tiene nada que ver con la edad, puede ser inclusive con adolescentes. Tú preguntarle eso a tu hijo, lo pones en un compromiso de crear lealtad con alguno de los papás y si bien puede ser natural que alguno de los hijos tenga mayor afinidad dependiendo de la etapa del desarrollo. Por ejemplo, cuando está muy chiquitico, a lo mejor la niña tiene más afinidad por el papá, por aquello del complejo de Electra, o el niño tiene más afinidad con la mamá por el complejo de Edipo, pero a lo mejor esto puede cambiar conforme va creciendo el niño. Pero hacer esa pregunta lo pones en un tremendo aprieto. Claro. Esa sería una de las principales. De las primeras. De las primeras. Ok. Otra, por ejemplo, que es común que he visto, es, por ejemplo, cuando le decimos a los niños, ¿cuántas novias Ajá, tienes? Terrible. ese Esto del tema poliamor quería desde la que- primera ajá. infancia. No cuadra, sí. No cuadra. Además porque creo que vas creando como quizás en su identidad ese patrón de tienes que tener muchas. Normalizándolo. Sí, o sea, está errado, Totalmente. está muy mal. Y sobre todo se la hacen a los niños varones, casi Ok. que están muy chiquiticos. Ay, ¿cuántas noviecitas tienes, señores? O Claro, sea, porque es un chiste con el varón, pero con la niña te ofendes. por supuesto, la niña tiene otra connotación que ni siquiera le haces esa pregunta a la niña. Entonces, evitemos hacer esos cuestionamientos porque entonces le estamos mostrando al niño que es natural tener relaciones paralelas y pues por supuesto culturalmente no está bien, psicológicamente no está bien No porque es ¿dónde está el normal. compromiso? ¿Dónde está la responsabilidad? Entonces esta pregunta es súper común que le hacen los papás, aunque sea en broma, son cosas que debemos evitar. Ok. Principalmente. ¿Cuál otra pregunta también podría puede- ser? Muy bien. Cuando le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar? ¿A qué hora te quieres ir a dormir? Se supone que el criterio de adulto lo tienen papá y mamá. Y un niño no tiene la suficiente capacidad para decidir qué le conviene o no. Ok. Entonces no podemos consensuar todo con los niños. Los papás tienen que tener un criterio de adulto y cuando le preguntamos absolutamente todo a nuestros hijos, le estamos mostrando que nosotros no sabemos qué tenemos hacer con autoridad. ellos. De paso, exacto. Entonces, bueno, usted me está preguntando qué quiero comer porque ni siquiera tiene, no sabe. Entonces, eso le genera inseguridad a nuestros niños. Entonces, preguntar qué comer, qué cenar, a qué hora te vas a ir a dormir, son parte de tus no negociables. A lo mejor lo pones a decidir en un mundo limitado de posibilidades. Por ejemplo, ¿hay bistec, hay carne o hay pollo? ¿Cuál de las dos cosas? Ya, Pero o sea, no dejarlo abierto, porque si no te va a decir comida... quiero galleta. Chatarra, galleta, dulce en la Sí. cena, por ejemplo, cuando no corresponde. Ok, ¿cómo pueden afectar estas preguntas que las vemos como inocentes, pero que definitivamente los padres suelen hacer jugando a nivel del desarrollo infantil? O sea, ¿de qué manera le puede afectar al niño? O sea, ¿qué tan traumático puede ser incluso esto? Sí, bueno, depende de la pregunta que le hagamos, pero en general, por ejemplo, con estas tres que acabo de mencionar, primero, cuando le hacemos la pregunta de cuántos novios, estamos distorsionando también su sexualidad, ¿no? Y la sexualidad tiene que ser responsable desde las primeras edades, entender que el cuerpo es suyo, que el cuerpo es sagrado y que además a esa edad no se debería tener compromisos de noviazgo, ¿no? Claro. Ya por allí. Entonces le estás creando confusión con relación a su sexualidad. Cuando le preguntas qué comer, qué hacer con relación a sus hábitos principales, le estamos creando ansiedad porque el mensaje oculto es que papá y mamá no saben, no tienen el criterio y por tanto me está preguntando a mí. Entonces le estás endosando al niño una responsabilidad que no le corresponde. ¿Tú pondrías a tu hijo a administrar las finanzas de tu casa? No, ¿verdad? Evidentemente no. Entonces estos aspectos también es básicamente lo mismo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no es que va a generar trauma, pero pones a tus hijos también en aprietos. Igual lealtades cuando le preguntas a quién quiere más, con quién se siente más cómodo, estar bien pendiente de eso porque sé que los papás parten siempre de la buena intención, yo siempre parto de eso, pero
Si estás sintonizando, intenta evitar este tipo de cuestionamientos que pongan a tu hijo a dudar, establecer lealtades, a generarles confusión. Son preguntas que no debemos hacer. Ildamar, estamos tocando el tema como padres, ¿no? Evidentemente Jordán y yo tenemos ya par de años en esta montaña rusa de emociones de la maternidad y de la paternidad. Pero ¿qué pasa cuando son los abuelos los que cuidan a los niños? ¿Cómo podemos hacer los padres para tocar ese tema con esos abuelos y que no se sientan ofendidos o atacados como que yo tengo más experiencia que tú en esto? Totalmente. Me vas a enseñar a tu papá a ser hijo, que Sí. eso es una típica Sí, frase sí. que te Y dicen. entonces hay que ubicarlos en su rol porque tú Ajá. eres abuelo, no eres los segundos papás de mi hijo. Correcto. Ok. Siempre parto de la comunicación asertiva. De hecho, en mi libro está eso como pilar, ¿no? Apostando a una crianza asertiva. ¿Qué significa ser asertivo? Decir con las palabras adecuadas cómo te hace sentir ciertos acontecimientos de forma adecuada, en el momento adecuado, con el tono adecuado, sin herir al otro. Si el otro se siente ofendido, problema de él, no de nosotros. Ok. Pero sí poniendo límites. Entonces, yo sé que los abuelos forman parte importante de la crianza, son nuestros aliados, deberían actuar como aliados, no como saboteadores de la crianza. Y si tú ves que estos papás o tus papás empiezan a hacer preguntas que no vienen al tema, tú los llamas aparte y le dices, oye, mira mamá, este no se corresponde con mi modelo de crianza, porque además le explican, ¿no? Si están sintonizando, le explican que es inadecuado hacer esto y los abuelos deberían respetar. Ok. Si se ofenden, si se molestan, asunto de ellos. Y generalmente, Jordán, no sé si te ha pasado o le has pasado a ustedes que nos ven, el círculo de amigos es el que genera estas preguntas. Total. Entonces es bastante complicado. ¿Cómo podemos nosotros atajar al momento esa situación? Cuando le hacen una pregunta incómoda a nuestros hijos y no queremos ser groseros. Sí, lamentablemente no podemos controlar todo el Controlar todo. entorno y Ajá. culturalmente como que bueno, es como muy frecuente que surjan estas preguntas. Pero sutilmente le dice, oye, no, mi hijo no es de tener muchas novias, eso no está bien. Y también lo ubicas. Poner ok. límites también es un acto de amor y los límites uno lo establece con los hijos, pero también con su entorno, con los amigos, con los papás de uno. Y si lo hacemos de forma asertiva, es muy posible que el otro tome atajos, ¿no? O sea, o tome esas recomendaciones. Pero sí hay que decírselo, mostrarle. Claro, y yo creo que también, por ejemplo, en los temas de amistad, esos círculos, esa área de los que hablabas, yo creo que, y tomándolo en consideración a las personas que nos ven, hay preguntas que uno hace con respecto a los hijos de tus amigos, como por ejemplo, ¿le puedo dar un chocolate? ¿Le puedo dar una galleta? Así como haces esa pregunta, yo creo que sería Totalmente. idóneo y respetable que tú Por supuesto. entiendas que hay un canal de comunicación que el filtro es el papá, no Muy es bien, directamente al Jordán. hijo. Excelente, estoy muy alineada con eso que estás mencionando y cuando hagas esa pregunta no la hagas delante del niño. Correcto. Entonces Exacto. lo pones al papá también un aprieto de que bueno, dije que no, entonces Y él hermano voy quiere. a hacer yo. Tú te haces esas preguntas aparte, puedo Directo. hacer esto, tal, porque al final es el consentimiento de los papás. De los padres, Bueno. correcto. Y pues, y así ve el niño que están alineados todos los adultos y bueno, no es que papá fue el que dijo que no y está mal. Seamos conscientes, tengamos el sentido común a flor de piel, por favor, Dios y mío. seamos respetuosos con la crianza de los terceros. Si usted tiene alguna pregunta, pues escríbale a nuestra queridísima Ildamar La Chica, que ella está muy pendiente en redes sociales de brindarle todo el apoyo para que tenga esa paternidad o maternidad exitosa. Muy bien. Y que las cosas sean más sencillas de lo que parece. Así es.